Buenos días, profesora. A nosotros nos tocó disectar de las tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Es la que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Cada combinación compone una proposición simple, según sea el conector lógico de los componentes. Conectores lógicos. Estos son símbolos que sirven para unir dos o más proposiciones. Está la negación, que su lenguaje gramatical vendría siendo el no. Está el lenguaje simbólico, lo simboliza una colita de chancho. La conjunción, el lenguaje gramatical vendría siendo i y el lenguaje simbólico un sombrero hacia abajo. Disyunción vendría siendo o y un sombrero hacia arriba. La condicional vendría siendo el sí entonces y una flecha. Y el bicondicional, su lenguaje gramatical vendría siendo sí y solo sí, y el lenguaje simbólico una flecha apuntando hacia ambos costados. Aquí en tablas de conectores, la negación. Esta vendría siendo verdadera cuando P sea falsa y será falsa cuando P sea verdadera. O sea, vendría siendo todo lo contrario. Un ejemplo de P vendría siendo: la nutrición ve el estudio de la alimentación, y la negación de P vendría siendo: la nutrición no ve el estudio de la alimentación. Aquí en conjunción P y Q, la proposición compuesta P y Q será verdadera solamente si P y Q son verdaderas. Por ejemplo, acá. Si al menos una de las proposiciones es falsa, entonces la conjunción P y Q también es falsa. Por ejemplo, las tres últimas. Aquí en disyunción P o Q, la proposición compuesta será verdadera si al menos una de las dos proposiciones vendría siendo verdadera. Por ejemplo, en todas estas, que tienen un valor de verdad. Por lo tanto, será falsa únicamente cuando ambas proposiciones sean falsas. Por ejemplo, aquí, P es falsa y Q es falsa. Aquí, P condicional Q, que en su lenguaje gramatical vendría siendo sí entonces, va a ser falsa cuando P sea verdadera y Q falsa. Por ejemplo, en este caso. Y el resto va a ser verdadera. Aquí en P bicondicional Q vendría siendo verdadera, solamente en el caso de si P es verdadera y Q verdadera. El resto de los casos será falso. Este es un ejemplo de cómo transformar lenguaje gramatical a simbólico. Esta es la oración. El objetivo de un nutricionista es lograr curar alguna alteración o síndrome con dieta y ejercicio para el buen cuidado de la salud. Primero, siempre hay que identificar cuáles son las proposiciones simples, que en este caso es P, Q y R. P es el objetivo de un nutricionista, es lograr curar alguna alteración. Q es el síndrome con dieta, R, ejercicio para el buen cuidado de la salud. Se dejan aparte los conectores lógicos y como final da un resultado de la proposición compuesta, que esta vendría siendo dos o más proposiciones simples unidas por enlace, que en este caso vendría siendo los conectores lógicos. Y se lee como P disyunción Q conjunción R. Acá otro ejercicio de cómo transformar el lenguaje simbólico a gramatical, o sea, lo contrario al ejercicio anterior. Aquí P vendría siendo el objetivo de un nutricionista en lograr alguna alteración. Q es el síndrome con dieta y R es el ejercicio para el buen cuidado de la salud. Esta es la proposición compuesta que se lee P disyunción Q conjunción negación de R. Para desarrollarlo hay que separar las proposiciones simples y los conectores lógicos. P vendría siendo el objetivo de un nutricionista dietista es lograr curar alguna alteración. La disyunción vendría siendo el O en su lenguaje gramatical. Q es el síndrome con dieta, conjunción vendría siendo I, su lenguaje gramatical, y la colita de chancho vendría siendo el no. Y la R es el ejercicio para el buen cuidado de la salud. Y todo completo diría: el objetivo de un nutricionista es lograr curar alguna alteración o síndrome con dieta y no el ejercicio para el buen cuidado de la salud. Ya. Aquí tenemos un ejemplo de proposiciones. P. Cada 100 habitantes, uno es obeso. Entonces esta proposición es falsa. Q. Los chilenos son los que comen más pan que otros países latinoamericanos. Esto es verdadero. Bueno, profesor, aquí tenemos un ejercicio más complejo de una tabla de verdad.
Porque aquí tenemos las tres letras que las componen P, Q y R. Entonces, como dije en el ejercicio anterior, que teníamos que ordenar P, Q y ahora le sumamos R. Aquí siempre tenemos que tener pendiente que así va a ser siempre el orden. 4 verdaderas, en P va a ser 4 verdaderas y 4 falsas. En Q va a ser intercaladas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En R va a ser también intercaladas, pero solamente de una. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Como ya sabemos que la negación de R es lo contrario de su origen, entonces, si tenemos verdadero va a ser falso, si tenemos falso va a ser de verdadero, si tenemos verdadero va a ser falso, si tenemos falso va a ser verdadero, si tenemos verdadero va a ser falso y así sucesivamente. Tenemos que resolver primeramente el paréntesis. Es negación de R, disyunción de Q. Entonces lo vamos a la tabla de disyunción y sería negación de R, que sería falso, y disyunción de Q, que sería verdadero. Entonces eso nos da verdadero. Después en el siguiente verdadero y verdadero nos da verdadero, falso, falso nos da falso, verdadero, falso nos da verdadero, falso, verdadero nos da verdadero, verdadero, verdadero nos da verdadero, falso, falso nos da falso y verdadero, falso nos da verdadero. Después, cuando ya tenemos el paréntesis listo, nos vamos con lo que sigue, que sería la P, que estaba acá al principio, con la condicional. Entonces sería P condicional, paréntesis, negación de R, disyunción de Q. Los vamos a P, que sería esto, y nos vamos a la tabla de condicional. Entonces, tendríamos que comparar verdadero con verdadero, nos da verdadero, verdadero con verdadero, nos da verdadero, verdadero, falso, nos da falso, verdadero, verdadero, nos da verdadero, falso, verdadero, nos da verdadero, falso, verdadero, nos da verdadero, falso, falso, nos da verdadero y falso, verdadero, nos da verdadero. Y así tendríamos la tabla más compleja. Bueno, aquí podemos ver que nuestro resultado varía entre verdadero y falso, entonces nuestros compañeros nos van a enseñar de qué trata nuestro resultado. La clasificación de propiedades lógicas. Existen tres propiedades lógicas. Una es tautología, otra contradicción y otra contingencia, que estas ambas las van a ver más tarde. Tautología quiere decir que es una proposición compuesta que siempre es verdadera, independientemente del valor de las demás proposiciones. Ya, este es un ejercicio de una tabla de verdad con dos proposiciones. A grosso modo, tabla de verdad siempre muestra los posibles valores de verdad de una proposición compuesta. Por ejemplo, esta. Ya, para desarrollarla vamos a separar P, Q y la negación de P. Luego ponemos el paréntesis que vendría siendo P disyunción Q y siempre por último se pone la proposición completa. Aquí en P vamos a empezar a desarrollar. Siempre se pone dos pares, por ejemplo verdadero, verdadero y falso, falso. En Q se pone intercalado que vendría siendo verdadero, verdadero y falso. Para resolver la negación de P nos vamos acá. Verdadero, la negación de P vendría siendo falso. Verdadero, la negación de P vendría siendo falso. Falso, la negación de P vendría siendo verdadero. Falso, la negación de P vendría siendo verdadero. O sea, todo lo contrario. Ahora para resolver aquí, P disyunción Q nos vamos con estos valores. Verdadero, disyunción verdadero, da verdadero. Aquí lo mismo. Aquí en falso, disyunción verdadero, da verdadero. Y acá por último, falso, disyunción falso, da falso. Ahora vamos a resolver la última columna con estos valores. Falso, disyunción verdadero, da verdadero. Falso, disyunción verdadero, verdadero. Verdadero con verdadero es verdadero. Y verdadero con falso es verdadero. Bueno, profesor, a mí me tocó la parte tanto de contradicción y contingencia. Para empezar, una contradicción es una proposición compuesta que siempre es falsa, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la conforman. De acuerdo a esto podremos
probaremos que la proposición P conjunción negación P conjunción negación Q es una contradicción. De acuerdo a nuestra tabla, tenemos que, de acuerdo también al enunciado, realizamos la operatoria y finalmente tenemos que todos los valores para nuestras tablas son falsos. Por lo tanto, esta proposición es una contradicción. Para la definición de contingencia, tenemos que es una proposición que no es tautología y no es contradicción. De acuerdo a esto, una contingencia depende de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Entonces, usando una tabla de verdad, comprobaremos entonces que la proposición P conjunción Q disyunción negación P es contingencia. Una vez realizada la operatoria, tenemos que todos los valores finales de nuestra tabla son verdadero, falso, verdadero, verdadero. De acuerdo a esto, podemos decir que de cada 4 valores, 3 son verdaderos y 1 es falso. Llevando y graficándolo mejor y llevándolo hacia la nutrición y dietética, tenemos que los ejemplos de contradicción. Primero, antes de dar un ejemplo de contradicción, diré unos ejemplos más simples para poder comprenderla mejor. Diremos, nunca digan nunca, la vida es larga y es corta, la lluvia moja, pero no estoy mojado. Por lo tanto, podemos decir que primero aseveramos y luego totalmente lo contradecimos. De acuerdo a eso, podemos decir que la hidratación es importante al momento de ejercitarse. Por el contrario, nos sirve como fuente energética para dicha actividad. Al principio le damos importancia, pero luego esa misma importancia se la quitamos al darle la parte contradictoria. Finalmente tenemos un ejemplo de contingencia donde decimos que nuestro país muestra la menor prevalencia de nutrición crónica en niños de la región y además representa una de las tasas más bajas de obesidad. Nuestra primera proposición es totalmente verdadera, mientras que la segunda es falsa, ya que Chile tiene una de las tasas más altas de obesidad. Por lo tanto, tenemos tantos valores de verdad y de falso. Y en la contradicción tenemos valores que son verdaderos, pero luego lo contradecimos, o viceversa. Pueden ser falsos y después lo podemos aseverar. Finalmente, de simbología a lenguaje gramatical y de lenguaje gramatical a simbología, tenemos que contradicción, P, conjunción, negación P, conjunción, negación Q. Dos valores. Para P, en Chile, gran parte de las personas son saludables y para Q, según informe de la ONU, tiene bajo índice de sedentarismo.